Hola amigos de Home Studios Producciones, una vez más con ustedes con un nuevo video tutorial de la aplicación Adobe After Effects CC 2015. Y empezamos a hablar un poco entonces sobre las expresiones, ¿ok? Las expresiones son porciones de código JavaScript. Las expresiones sustituyen el valor de las propiedades por el valor que dice la misma expresión, ¿ok? Antes de trabajar con las expresiones, de entrar de lleno a trabajar con estas, tenemos que saber que toda propiedad de transformación tiene asociado unas dimensiones. Existen unas dimensiones para todas las propiedades de transformación. Entonces encontramos propiedades de transformación unidimensionales, bidireccionales y tridimensionales. Entre las unidimensionales podemos mencionar la rotación y la opacidad. Entre las bidireccionales podemos hablar del punto de anclaje, la posición y la escala. Y cuando hablamos de tridimensionales es cuando activamos entonces las capas 3D que hemos hablado en tutoriales anteriores. Entre esas podemos hablar también del punto de anclaje, la posición, escala, la orientación, en fin. Voy a crear aquí una nueva composición. Voy a crear una composición entonces NTSC-DV pantalla ancha de 10 segundos de duración. Y voy a crear acá entonces unas formas. Voy a crear aquí cuadrado. Y también vamos a crear acá entonces un círculo. Vamos a cambiar aquí el color de relleno de ese círculo. Vamos a hacerlo rojo. Y vamos a tener así entonces, ¿ok? Vamos a llamar a esta capa. Vamos a darle Enter y presionamos. Llamámosla círculo. Enter, aplicamos el nombre. Y de nuevo a esta Enter cuadrado. Y aquí tenemos los nombres para cada una de estas capas, ¿ok? De estas figuras, de estas formas. Tenemos el círculo y tenemos el cuadrado, ¿ok? Bueno. Entonces vamos a abrir, entonces voy a empezar con el círculo y voy a mostrarles entonces la rotación. Es una capa, es una propiedad unidimensional porque solamente tenemos aquí un valor desde el cual podemos modificar, ¿ok? Entonces vamos a colocar el punto de anclaje aquí en el medio. Voy a llevarlo aquí al centro para que rote sobre su propio eje allí en el centro, para que su punto de rotación sea el centro y no se deforme. Y tenemos aquí entonces un único valor y tú podrías preguntarte, ¿y este que tenemos acá? Es la misma manera de representar las vueltas que queremos dar, simplemente que aquí lo hacemos a través de cantidad de vueltas y aquí lo hacemos a través de grados. Entonces sabemos que una vuelta son 360 grados. Cuando yo la aplique te vas a dar cuenta que aquí aparece una X, una vuelta. También sabemos que 720 grados entonces equivaldría a 2 vueltas. Entonces es la misma forma de representar el valor de las vueltas, simplemente que aquí lo estamos haciendo en grados y aquí lo hacemos en vueltas como tal. Entonces por eso es el mismo valor, simplemente con una representación diferente. Por eso lo llamamos unidimensional, de una sola dimensión. La otra propiedad es la opacidad. Vamos a mirar aquí la opacidad. Tiene un solo valor que podemos jugar con él, llevarlo de 0 a 100, ¿ok? Entonces es unidimensional. Las bidireccionales podemos hablar del punto de anclaje. Entonces tiene aquí dos valores, como puedes ver, un eje X, un eje Y, y acá tenemos el eje X y aquí tendríamos el eje Y, ¿ok? Entonces sería bidimensional. Pero también tenemos aquí la posición, también tiene dos valores, movimiento en el eje Y y movimiento en el eje X, ¿ok? Y también la escala vendría a ser bidimensional. Podemos escalar en el eje Y en el eje X. Aquí podemos ver que se mueven ambos simplemente porque están linkeadas. Si desactivamos esta opción de esas cadenitas, podemos modificar aquí en el eje Y simplemente la escala o en el eje X la escala, ¿ok? Entonces al linkearlas proporcionalmente se van a mover. Allí tenemos entonces en la escala otra propiedad bidimensional. Las tridimensionales, entonces, para verlas activamos esta opción y vemos que nos van a aparecer allí entonces la misma escala, pero ya tiene 3 valores. Tenemos la orientación también con 3 valores aquí. También viene a ser tridimensional, ¿ok? Esas son las dimensiones de las propiedades, ¿ok? Para que las tengamos presentes siempre. A la hora de trabajar con expresiones es importante para poder entender el concepto de las expresiones. Y vamos a empezar entonces a jugar un poco con las mismas. Y tenemos que entonces lograr relacionar las propiedades de las mismas dimensiones. Y para eso entonces vamos a tomar como ejemplo estas dos figuras. Y vamos a empezar entonces a trabajar, ¿ok? Vamos a aprender entonces a relacionar la rotación y la opacidad, ¿ok? Entonces vamos a desplegar desde la figura número 1, que sería el círculo, vamos a abrir la rotación, y del cuadrado vamos a abrir entonces la opacidad, ¿ok?
Vamos a ver cómo relacionar entonces propiedades con las mismas dimensiones. En este caso serían dos propiedades unidimensionales, ¿ok? Para empezar a trabajar entonces con expresiones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pararnos sobre el cronómetro de la propiedad que deseamos empezar a automatizar o aplicarle la expresión, y mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos un clic sobre el cronómetro y van a ver cómo aparece entonces una opción que dice expresión igual a opacidad, y aparecen estas opciones. Aparece un valor numérico en rojo y aparece acá algo como una especie de código para que bien sea lo modifiquemos, en fin, o coloquemos el nuestro propio. Tenemos aquí esta opción, esta espiral, el nombre de la espiral es Piwii. Con esta espiral podemos entonces asociar valores. En este caso yo quiero hacer que la opacidad de mi cuadrado se haga hija de la rotación de mi círculo. Es decir, cuando mueva yo la rotación, la opacidad debe disminuir en el cuadrado. Entonces vamos a llevar el Piwii hasta la rotación de mi círculo, y aquí pueden ver entonces cómo él modifica la propiedad o modifica lo que estaba escrito en la expresión, que posteriormente estaré explicándote qué significa esto. En un posterior tutorial te hablaré un poquito de esto. Entonces aquí nos está mostrando entonces que ya hubo una asociación, ¿ok? Y vamos a mirar el resultado. Cuando yo mueva la rotación entonces de mi cuadrado, de mi círculo, perdón, entonces vamos a ver cómo la opacidad de mi cuadrado va a modificarse. Y pueden verlo ustedes. Voy a regresar entonces aquí por un momento y voy a colocar el punto de anclaje de mi círculo. Voy a llevarlo aquí al centro para que no se me deforme, y regresamos entonces al otro. Modificamos aquí y pueden ver ustedes, en la medida que mi círculo hago que rote, empiezo a modificar la opacidad de mi cuadrado. Lo que hice fue hacer hijo entonces la opacidad, esta propiedad de opacidad, de la propiedad de rotación de mi círculo, y para eso simplemente con esta expresión que acabamos de hacer, muy sencilla, simplemente arrastrando el Piwii hasta la propiedad de rotación, ¿ok? Y él inmediatamente va a generar entonces este código, ¿ok? ¿Cómo lograr entonces hacerlo vincular entonces de una propiedad de una dimensión a una de dos dimensiones? ¿Ok? Vamos a mirar. Vamos entonces a quitar esa expresión. Para eso simplemente de nuevo presiona la tecla Alt y haces clic sobre el cronómetro y ya se ha eliminado entonces esa propiedad, ¿ok? O esa expresión. Vamos a trabajar entonces con la rotación. Aquí tenemos la misma rotación y vamos a jugar con la posición. Vamos a desplegar aquí la posición de mi cuadrado, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que la posición de mi cuadrado voy a hacer la hija de la rotación de mi círculo. Entonces de nuevo presiono la tecla Alt, hago clic sobre el cronómetro y voy a llevar el Piwii de nuevo a la propiedad de rotación de mi círculo. Es decir, que cuando yo modifique la rotación del círculo, entonces va a cambiar la posición del cuadrado, ¿ok? Y allí lo vemos. Al mover yo mi rotación en mi círculo, estoy haciendo que mi cuadrado empiece a cambiar de posición. Y aquí vemos entonces la expresión que ha generado la aplicación. Vuelvo y te digo esto en el siguiente tutorial. En la próxima semana te estaré explicando un poco qué significa toda esta información que vemos en pantalla. Por ahorita quiero que entiendas un poquito cómo relacionar a través del Piwii ese tipo de propiedades o de dimensiones en las diferentes propiedades de cada elemento en el que estamos haciendo uso en este momento, que son el cuadrado y el círculo, ¿okay? Y pues quiero dejar aquí ese tutorial para no hacerlo muy largo. Quiero que esto que acabas de ver lo practiques, lo repases, para que puedas entender bien el concepto de hacer hijo o hacer hijas algunas propiedades de otra. Entonces no quiero llenarte más la cabeza de información. Yo creo que hasta aquí es suficiente, y la próxima semana entonces profundizaremos un poco más con otras dimensiones y a la vez explicaré también esos conceptos que ven en pantalla que significan, ¿ok? Pues espero les haya gustado este nuevo tutorial. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, que descansen.